Buenas tardes a todos. Somos el equipo 1 de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Sur. Como primer punto presentaremos a los integrantes del equipo. Iniciaremos con la alumna Leslie Arellano, continuando con mi compañero Edric Puc. De igual forma nos acompaña Yuridia Cardós y su servidora Karen Vanegas, que tiene el gusto de formar parte de esta interesante actividad informativa. Daremos inicio a este podcast informático donde hablaremos del juicio de amparo en diversos sucesos que marcaron la República. Daremos inicio con una pequeña introducción a lo que era la época independiente, para después continuar con lo que nos concierne. La época independiente es el periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia. Empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfante del ejército trigarante, encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidara por completo el concepto de virreinato. La independencia de México tiene diversas etapas. Una de las más importantes abarca desde el Grito de Dolores hasta la batalla del Fuerte de Calderón. En este periodo se promulgaron constituciones, se transitó del centralismo al federalismo y viceversa. Se formó el Estado, se crearon las instituciones y se dio forma finalmente a la nación que hoy conocemos, cuyas bases jurídicas y de gobierno se identificaron en un periodo que abarcó un poco más de un siglo, culminando con la Carta Magna que actualmente nos rige. En este lapso surge el juicio de amparo, que pasó de una idea embrionaria a ser una institución jurídica de mayor prestigio dado en México. Bueno, compañeros, vamos a enfocarnos más en los antecedentes que compartiremos el día de hoy. Iniciaremos con el tema de la Constitución de Yucatán de 1824. Compañero Edric, ¿qué puedes comentarnos de esta institución? Claro que sí, Karen. Principalmente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos era la que establecía una de las mayores atribuciones con respecto a la Corte Suprema de Justicia, referente a las infracciones de la Constitución y leyes generales, pues no era un medio tutelador de los derechos del hombre. Y pues en esa Constitución que entró en vigor el 4 de octubre de 1824, en la que se establecía que pues todo funcionario público, sin excepción de clase social alguna, y pues antes de tomar posesión de su papel como funcionario, pues debería de prestar juramento de guardar esta Constitución y pues el acta constitutiva. Igual estaba consagrado el principio de la supremacía de la Constitución y pues de la legalidad, que era la que determinaba que ningún hombre sería juzgado en los estados o territorios con respecto a la federación, sino que por las leyes que eran dadas y por los tribunales establecidos ante lo que es el acto por el cual se le esté juzgando, y pues prohibiéndole todo juicio por comisión especial y pues toda ley retroactiva. Más que nada, esta Constitución tenía la facultad en la que pues se tenía que conceder a la Suprema Corte de Justicia, que consiste más que nada en conocer de las infracciones de la Constitución y pues de las leyes generales, según de dónde provenga esta ley. Y pues una atribución que podría suponerse o que pudiera implicar un verdadero control de la constitucionalidad y de la misma legalidad, según sea el caso, y pues ejercitado por dicho pues alto cuerpo jurisdiccional. Y pues en principio, pues ya antes mencionado, ejercido por la Suprema Corte de Justicia, nunca existió ni práctica ni positivamente, ya que pues nunca se llegó a promulgar la ley reglamentaria respectiva que propiamente viniera a implantarlo. Es verdad, Edric. Fue así como el primer constituyente del estado de Yucatán se instaló el 20 de agosto de 1823 y durante este mismo año, el 18 de diciembre, en un discurso sobre la soberanía de los estados, don Manuel Crescencio Rejón dijo que los estados deben de ser llamados soberanos porque tienen ese poder para disponer y definitivamente y con suscripción de todas otras autoridades de los negocios de los que se les pertenecen. De la primera constitución yucateca, la cual fue sancionada el 6 de abril de 1825, es posible que se resalte sus inalienables aciertos. Por ejemplo, el contener en su capítulo 4 sobre los derechos de los yucatecos postulados que son todos iguales ante la ley, ya que premie a que otros se castiguen. Y por su parte, en el artículo 14, dispuso que el objeto del gobierno es la felicidad del Estado, puesto que
El fin de toda sociedad política no es otro más que el bienestar de los individuos que la componen. Claro que es importante mencionar, aunque muchos autores no consideren el hecho de que Manuel Crescencio García Rejón fue un importante autor del juicio de amparo, es así que la Constitución de Yucatán fue el primer documento normativo de México en el que apareció esta figura, y por su gran trascendencia y su uso generalizado después de 1847 en toda la República. Es por ello que este es considerado como su mayor y más importante contribución al derecho mexicano. Continuaremos hablando sobre el tema de las 7 leyes constitucionales del año de 1836, donde cambia el régimen federativo por el centralista, manteniendo la separación de poderes. Yuridia, ¿podrías comentarnos a detalle cómo estas leyes tuvieron que ver con el juicio de amparo? Claro, como principal característica de este cuerpo normativo es la creación de un superpoder, el llamado Supremo Poder Conservador, fruto de la imitación del Senado Constitucional de Cites, habiendo sido su propugnador el señor Francisco Sánchez de Tagle. Estaba este organismo integrado por 5 miembros cuyas facultades eran desmedidas, hasta tal punto de construir una verdadera oligarquía. Su primordial función consistía en velar la conservación del régimen constitucional, más su ejercicio diferencia mucho de asemejarse al desplegado por el Poder Judicial Federal de las Constituciones de 1857 y la que actual tenemos vigente. Estas 7 leyes constitucionales se dan a conocer los derechos y obligaciones de los mexicanos, habitantes de la República, donde estableció un catálogo claro y especializado de las que en ese entonces llamados garantías individuales, que no son otra cosa más que los derechos de gobernado oponibles al poder público. Consagra el derecho del mexicano al no ser privado de la propiedad, ni de libre uso y aprovechamiento de este. En todo o en parte regula la organización de un órgano denominado Supremo Poder Conservador, integrado por 5 individuos, renovándose uno cada año. Si me permiten agregar un punto relevante a lo que nos comenta la compañera, el funcionamiento que otorgó el Supremo Poder Conservador no tenía todas aquellas virtudes que cubren dentro de un juicio de amparo, principalmente a lo que concierne a los efectos relativos de la cosa juzgada, dando así las resoluciones en motivo de las cuales se crearán, dentro de su propio régimen constitucional, una ruptura, una tensión y un desequilibrio entre esas diversas autoridades máximas, cuyas atribuciones, aparte de ser desmedidas y de contener un principio de tiranía, además de que eran ilógicas y en algunos autores lo mencionan como absurdas, en especial la relativa a restablecer constitucionalmente a cualquiera de los 3 poderes, cuando éstas hayan sido disueltas revolucionariamente. Y de igual manera declaraba que el Supremo Poder Conservador no era responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y de sus individuos en algunos casos podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus propias opiniones. Sí, claro, así es. Y pues de igual forma, por estos tiempos fue más que nada notable el voto en sí del abogado por José Fernando Ramírez en los años de 1804 a 1871, quien fue el que insistió en la conveniencia de que pues en México hubiera un medio para poder mantener así el régimen constitucional, proponiendo que la Suprema Corte fuera la que conociera de la constitucionalidad de las leyes y pues de los actos de autoridad, indudable prolegómeno del amparo. Y pues el mencionado jurisconsulto es el que declaraba partidario de la división de todos los poderes y el que abogaba porque la Suprema Corte fuera la que desempeñara mejor su cometido y pues estuviese dotada de una absoluta autonomía e independencia frente a lo que es el Ejecutivo y Legislativo. Continuando con este viaje por la historia del juicio de amparo, ahora nos remontaremos a la Constitución de Yucatán de 1841. En este ordenamiento político es donde encontramos el antecedente más significativo de la acción de amparo habeas corpus. La elaboración de este documento se debe en su mayoría al jurista yucateco don Manuel Crescencio Rejón, que junto con los abogados Pedro Pérez y Darío Estarán fueron quienes redactaron dicho proyecto el 23 de diciembre de 1840,
el cual fue aprobado por el Congreso del Estado de Yucatán el 31 de marzo de 1841 y entró en vigor el 16 de mayo de ese mismo año. Por otro lado, Rejón y sus colaboradores elaboraron un catálogo de derechos individuales de 9 fracciones en el artículo 62, el cual formaba parte del capítulo denominado Garantías Individuales. También formularon un medio de defensa constitucional de leyes y de otras prerrogativas fundamentales para las mismas. En otras palabras, el sistema de amparo que elaboró Rejón se dividía en 3 partes. Como primero encontramos el control constitucional integral, el cual iba contra los actos de la legislatura, tanto leyes y decretos, y actos provenientes del gobernado o ejecutivo reunido. Después nos encontramos con el control de legalidad. Este iba contra los actos del gobernador o ejecutivo reunido. Por último, con el control constitucional parcial. Este protegía las garantías individuales o los derechos constitucionales del gobernado contra actos de cualquier autoridad, incluyendo las pertenecientes al Poder Judicial. Don Manuel Crescencio Rejón se le ha atribuido la paternidad del juicio de amparo. Otorgó a los órganos judiciales del Estado el control de la constitucionalidad, ejercido por vía jurisdiccional, y utilizó el verbo amparar para referirse al acto jurisdiccional anulatorio de la actividad estatal contra la Constitución. Asimismo, creó un medio controlador del régimen constitucional, o amparo, como él mismo lo llamó, ejercido por el Poder Judicial. Introdujo la libertad de imprenta, la abolición del fuero, así como el juicio por jurados. Le puso la competencia a la Suprema Corte del Estado, a los jueces de la primera instancia, a los que consideraba como órganos de control, por actos de autoridad que violaran garantías individuales, que no correspondan al orden judicial, o sea, autoridades administrativas. En otras palabras, el juicio de amparo propuesto por Rejón quería el control de la constitucionalidad, así como proteger las garantías individuales de la ciudadanía contra actos de autoridad judiciales o administrativas. Gracias, Karen, por aportar tan vasta información sobre la Constitución de Yucatán de 1841. También es importante decir que Rejón estableció la supremacía del Poder Judicial, asimismo 2 principios en los que descansan la procedencia del juicio de amparo, el amparo relativo, a una instancia de parte agraviada, así como la relatividad de estas sentencias. Gracias, Leslie, por esa intervención. Otro suceso histórico importante es la base orgánica de 1843. Edric, sabemos que tú conoces mucho de este tema. ¿Qué tienes para comentarnos? Sí, claro. Este ordenamiento fue acordado por la Honorable Junta Legislativa, establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas decretos del día 15 de junio del año de 1843 y publicadas por Banco Nacional el día 14 del mismo, las cuales nos establecían que la nación era independiente, libre y soberana, que la nación mexicana adoptaba un gobierno interior en la forma de la república, ya sea representativa y popular, que pues el territorio que comprendía lo que había sido el virreinato de la Nueva España, Captaría General de Yucatán, pues las comandancias de las provincias internas de Oriente, Occidente y la Baja y la Alta California, y los Chiapas también, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares, pues mantiene una división política en departamentos, elimina el principio de soberanía popular en su forma en la que la suma de todo poder público reside en sí en la nación. Igual consolida la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y pues no se reunirán 2 o más en una sola corporación o persona, ni el legislativo en un solo individuo. De igual manera ratifica su profesión católica, apostólica y romana, con una exclusión de cualquier otra. Continúa en sí la abolición de la esclavitud, diciendo que pues ninguno es esclavo en el territorio de la nación, y pues que el que se introduzca será considerado en la clase libre, quedando bajo de la protección en sí de las leyes. Por último, sería que se consideran a los mexicanos nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y pues los que nacieran fuera de ella de padre mexicano, extranjeros nacionalizados.
y pues esta mantiene como defensa de los derechos fundamentales el derecho de la propiedad, de la libertad de opinión, la equidad ante la propia ley y la inviolabilidad del domicilio y el libre tránsito. Y pues esta constitución conocida como las Bases Orgánicas fue la que estuvo proclamada en junio de 1843. Y pues en consecuencia, pues se da la Segunda República Centralista, ¿no? Y pues estuvo vigente hasta 1846, es decir, que solo fueron 3 años. Y pues esta disposición jurídica tuvo una presencia durante la estadía de Santa Anna en el poder, entre que sus principales características apoyaban a la Iglesia promoviendo en sí la intolerancia, y los privilegios, lo mismo en el que viene influyendo en el ejército, al que se le dio poder sobre cualquier institución, y pues se distinguían de las 7 leyes porque había desaparecido el supremo poder conservador. Muchas gracias, Cedric. Realmente es un tema primordial para el desarrollo del proceso de amparo. Para continuar con esta vasta historia, pasaremos al acto de reforma de 1847. Yuridia, ¿qué puedes compartirnos de este suceso? Es sin duda la piedra angular del derecho constitucional mexicano, fundamentalmente porque es en este documento donde por primera vez se establece dentro de la Constitución Federal el amparo como procedimiento judicial para el control de la constitucionalidad. Mencionemos que el acta constitutiva y de reformas que se expidió el 21 de mayo de 1847 fue el documento constitucional que hizo renacer en nuestro país el sistema federal después de la adopción en 1836 del centralismo, el cual encontró su fundamento de las 7 leyes constitucionales expedidas entre el 15 de diciembre de 1835 y el 30 de diciembre de 1836. El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 revitaliza la posición de los estados, miembros de la Federación, no solo asignándoles mayor participación en la toma de decisiones de carácter constitucional, sino también sometiéndolo a mayores controles, tal y como fue el caso de la garantía constitucional prevista en el artículo 22, el cual se crea un procedimiento de control constitucional de tipo a posteriori, abstracto y concentrado, ya que las leyes de los estados podrían ser declaradas nulas por el Congreso una vez que ya habían sido aprobadas y publicadas. El precepto de mérito señalaba lo siguiente. En el artículo 22 mencionaba que toda ley de los estados que ataque a la Constitución o a las leyes generales serán declaradas nulas por el Congreso, pero esta declaración solo podría ser iniciada en la Cámara de Senadores. Es importante igual mencionar que en el año de 1847 el control de la constitucionalidad no era nueva en nuestro país, ya que las 7 leyes constitucionales expedidas entre el 15 de diciembre de 1835 y el 30 de diciembre de 1836 previeron la segunda ley constitucional, un cuarto poder denominado Supremo Poder Conservador, a que no era otra cosa más que una especie de tribunal constitucional, ya que podía declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de 2 meses después de su sanción. Cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución, se exige dicha declaración o el Supremo Poder Ejecutivo o Alta Corte de Justicia. Igual está la parte de los miembros del Poder Legislativo en representación que firmen 18 por lo menos. No obstante, la experiencia no perduró, ya que a decir de muchos, el Supremo Poder Conservador nació para parecer casi inmediato, ya que tal y como lo establece el artículo 17 de la segunda de las 7 leyes constitucionales del año de 1836, dicho poder no era responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y a los individuos en ninguna podrían ser juzgados o reconvenidos por sus opiniones. Es por esto que el diputado José Fernando Ramírez, en su voto particular y en razón de la discusión que se generó por el proyecto de reformas a las leyes constitucionales del año de 1836, señaló:
Manifesté paladinamente mi opinión en contra de la existencia de un poder tan privilegiado como el conservador, monstruoso y exótico en un sistema representativo popular, ya que un funcionario sin responsabilidad es un funcionario peligroso que no presta garantía alguna. Por lo anterior y no obstante al artículo 1 de la séptima Ley Constitucional establecía: en 6 años contados desde la publicación de esta Constitución no se podía hacer alteración en ninguno de los artículos. Entonces, el 11 de noviembre de 1839, el propio Supremo Poder Conservador declaraba ser voluntad de la nación en el presente estado de cosas, sin esperar al tiempo ordinario que prefijaba la Constitución para las reformas en ellas, se puede proceder ya que las estimen convenientes. De igual manera, el 28 de septiembre de 1841, a través de bases de organización para el gobierno provisional de la República, adoptadas en Tacubaya, en lo que fue el Plan de Tacubaya, como ahora lo conocemos, se disolvió el Supremo Poder Conservador, ya que las actuaciones fallidas del Supremo Poder Conservador para consolidarse como un poder neutro, para estar por encima de los 3 poderes. Claro que todo lejos de generar una estabilidad. Regresando al Plan de Tacubaya, en base a la primera, establecía: cesaron por voluntad de la nación en sus funciones los poderes llamados supremos que estableció la Constitución de 1836, exceptuándose el judicial, que se limitaría a desempeñar sus funciones en asuntos puramente judiciales, con arreglo a las leyes vigentes. Es con base en dicho antecedente que nos mencionas, yo diría, que el Congreso Extraordinario Constituyente del año de 1847 asigna el control de la constitucionalidad de las leyes locales al Congreso y paralelamente asigna el control de la constitucionalidad de las leyes al Congreso y generalmente a las legislaturas de cada estado respectivamente. Este último procedimiento quedó determinado en el artículo 23 del Acta Constitutiva y de Reformas del año de 1847, plasmando lo siguiente: que si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fue reclamada como anticonstitucional o por el presidente de acuerdo con su ministerio o sus 10 diputados, asimismo, o ya sea 6 senadores o 3 legisladores, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las siguientes legislaturas y de igual forma dentro de 3 meses y precisamente en un mismo día se dará su voto. Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte y de esta se publicará el resultado, las cuales quedará anulada la ley y asimismo se resolvería la mayoría de las legislaturas. Una vez más, se da la claridad que en una de las finalidades del Congreso Extraordinario Constituyente del año de 1847 era el fortalecer la participación de los estados en la toma de las decisiones de carácter constitucional y generando así lo que se conoce como el modelo participativo dentro del sistema federal. Gracias, Yuridia y Leslie, por compartir con nosotros sobre el tema. Daremos paso al siguiente tema, que es la Constitución Federal de 1857. Leslie, ¿qué tienes para compartirnos? Claro, Karen. Esta Constitución adopta principalmente 2 posturas: la individualista y el liberalismo, con un régimen de las relaciones entre el Estado y los gobernados. En esta Constitución quedó consagrada el juicio de amparo después de haber sido definido las garantías individuales, las cuales se establecieron en los artículos 101 y 102 del juicio de amparo y reglamentado por varias leyes que se fueron expidiendo, encomendado a los tribunales de la Federación y asimismo su observancia y su cumplimiento para la protección del sistema constitucional. De igual forma, el Código Político del año 1857 consideró que los derechos del hombre no solo eran un objeto de las instituciones jurídicas, sino una base a lo que su entender de su fidelidad a las tesis individuales, y asimismo los autores de dicha Constitución implícitamente declararon en los partidos del jurisnaturalismo
la cual es la doctrina filosófica y del derecho, que a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del hombre y anteriores a cualquier derecho establecido. Ya hablando de esto, en la materia de derechos del hombre, ya que es una parte del texto que se puede leer y que se debe de respetar, porque son los derechos concedidos al hombre por su creador. La Carta Magna de 1857 reputa al Estado como un mero vigilante de las relaciones entre los particulares, cuya injerencia surge cuando se da el desfrenado desarrollo de la libertad individual, la cual acarrea disturbios entre la convivencia social. La novedad de esta Constitución va a radicar a la institución del juicio de amparo, ya que ésta va a luchar porque fuese la autoridad judicial la que se proveyese a la protección de la ley. En los casos concretos en los cuales pueden ser denunciables por cualquier particular o alguna violación a sus mandatos mediante una instauración de su verdadero juicio. En el caso de fallos, de que no hubiera efectos de declaraciones generales, y por consiguiente se consideraban competentes para conocer de los casos por infracciones a la ley fundamental, tanto a los tribunales federales como de los estados. Sin embargo, al expedirse esta, se suprimió dicho jurado para atribuir la competencia exclusiva de conocer todas las controversias que se suscitaran por las leyes o por los actos de cualquier autoridad, asimismo las que violaran las garantías individuales o que vulneraban el régimen federal a las atribuciones de la Federación. El artículo 101 de esta Constitución de 1857 manifiesta que los tribunales de la Federación van a resolver las controversias que se susciten, ya sea por las leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales, por las leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, o por las leyes o actos de autoridades de estos que puedan invadir la esfera de la autoridad federal. Si me permiten agregar, de hecho, el jurista Ignacio Burgoa señala que, contrariamente a lo que acontecía con otros ordenamientos jurídicos mexicanos y extranjeros que consagraban los derechos del hombre en forma meramente declarativa, sin brindar un medio para su protección, en la Constitución del 57 se instituye el juicio de amparo reglamentado por las distintas leyes orgánicas que bajo su vigencia se fueron expidiendo. Claro, así es, Karen. De hecho, existe un dictamen sobre el proyecto de la Constitución en el cual se refleja la intención del constituyente en relación con lo que será el juicio de amparo. En este dictamen señala que se propone ahora la comisión para hablar del soberano Congreso de la Reforma, tal vez las más importantes, que tiene como proyecto tratar las controversias que por las leyes o los actos de la Federación o de los estados, las cuales ataquen a las respectivas facultades o de igual forma violar en algunas garantías otorgadas por la Constitución. Es parte de este sistema poner en público y seriamente combatir la potestad soberana de la Federación con la soberanía del Estado, o a la inversa, que se abra una declaración de nulidad de las leyes o de actos de poder, las cuales van a suscitar en una lucha solemne para una esfera de la cual todos tengamos tributos de la independencia, para un ejercicio de otro poder también soberano, la cual se va a girar y va a moverse para confundir a los atributos de los federales poderes de los cuales está sujeto el Estado, haciendo a estos agentes de la Federación. La ley del Estado, cuando se sienta o cuando esté atacada por la Constitución o las leyes generales, se va a declarar como nula por el Congreso, y la ley de esta, que se esté reclamando como anticonstitucional, se someterá a un juicio por parte de la mayoría de las legislaturas. En cualquier caso, esto era una guerra de potencia a potencia, y esta guerra venía con todos los resultados, con sus funestas consecuencias. Una vez que el poder de la Unión hacía sucumbir al Estado en uno o varios extremos, siempre va a buscar la manera de rebajar o de humillar a una de las dos autoridades, sancionadas así por la discordia y hasta decretar la inevitable guerra civil. No es este el sistema federal, pues si este fuera, sería necesario proscribirlo o execrarlo. Con base a lo anterior, Burgoa manifiesta que la Constitución del año de 1857 establecería el sistema de protección constitucional por vía de acción y por órgano jurisdiccional, considerando competentes para conocer de los casos por infracción de la misma norma fundamental.
Para finalizar con esta línea de hechos históricos del juicio de amparo, tenemos a la Constitución Política de 1917, la cual nos rige el día de hoy, la cual se encargó de reformar la del 5 de febrero de 1857. Si me permiten hablar un poco de esto, para comenzar, pues la Constitución Mexicana de 1917, pues en buena medida fue una reforma de la Constitución de 1857, aun cuando contiene cambios de trascendencia como la inclusión de los artículos 27, es decir, del derecho de la propiedad, así como del artículo 123 que nos habla del derecho al trabajo digno y a la previsión social, y del 130 que nos habla del principio de separación del Estado y la Iglesia, y pues que podrían hacer pensar que en una nueva constitución, ¿no? Sin embargo, pues en su estructura fundamental no existía un cambio que pudiera ser esencial para ello. Es la constitución de 1917, o sea, la actual, en donde pues el amparo adquiere pues definitivamente una gran trascendencia y sirve de ejemplo para los demás pueblos de América. Es el célebre artículo 107 de la misma constitución, en el que la norma de esta institución jurídica tal como la conocemos hasta el día de hoy. Claro, Eric. También tenemos que mencionar al tratadista Alfonso Noriega, el cual nos menciona varios cambios que surgieron en esta Constitución, los cuales los resume que tiene una regulación con todo detalle de la naturaleza y procedencia del amparo, asimismo fijando las bases de su reglamentación. Se hizo una distinción definitiva dictada en los juicios civiles o penales, y el amparo indirecto procedía ante la Suprema Corte únicamente en contra de las sentencias definitivas, estas dictadas en juicios civiles o penales, y el amparo indirecto, el cual procedía ante los jueces de distrito en contra de actos de autoridad distintas de la judicial. Así también en contra de actos judiciales ejecutados fuera de un juicio y después de concluido este, o bien dentro del juicio, cuando estuviere sobre las personas o cosas, una ejecución imposible de reparación, así como cuando el amparo se pedía por un tercer extraño al procedimiento, y por último, cuando el amparo se solicita con fundamento en las secciones 2 y sección 3 del artículo 103 constitucional. También comenta que se estableció en engorroso recurso de que denomina reparación constitucional a fin de las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento se hicieron valer exclusivamente al reclamarse la sentencia definitiva, siempre que estas violaciones se hubieran impugnado y protestado en contra de ellas oportunamente en el momento de cometerse la violación, y reguló lo relativo a las responsabilidades en que incurran las autoridades responsables cuando no suspendan el acto reclamado, debiendo haber conforme a la ley, y asimismo las responsabilidades en que pudieran incurrir las mismas autoridades responsables. Cuando, habiéndose concedido el amparo a favor de un quejoso, se insistía en la repetición del acto reclamado, o bien eludiera el cumplimiento de la sentencia que condenaría el amparo. Además, esta Constitución, aparte de que ya la doctrina individualista considera los derechos del poder como un conjunto de garantías individuales que el Estado concede y otorga a los habitantes de su territorio. Vaya, sin duda alguna el juicio de amparo pasó por muchos cambios a lo largo de la historia, los cuales fueron de gran ayuda para lograr obtener esta figura tan importante en nuestro sistema normativo. Pues bueno, con esto damos por concluido el podcast. Fue un gusto traerles esta información, la cual esperamos les sea de ayuda para conocer un poco más de la historia de nuestro derecho mexicano. Nos vemos en la próxima.